Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Quien nos escucha habitualmente ya sabe que nos encanta destripar documentos para extraer esas pequeñas pepitas de oro de conocimiento. Hola, ¿qué tal? Sí, y fíjate que hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, a primera vista podría parecer un simple trámite administrativo. Totalmente. Un temario universitario más, pero que en realidad es una ventana abierta a cómo está mutando la educación superior en tiempo real. Exacto. Vamos a examinar la estructura, la metodología y las exigencias del programa de la asignatura Contabilidad 1 para el periodo académico 2026-1 de la UNEXCAP. Que es la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas. Eso es. Y para ponernos un poco en contexto, hoy es 11 de marzo de 2026. Ya no queda nada. Nada, este curso arranca oficialmente el próximo 23 de marzo, así que estamos literalmente en la víspera. Y hemos trabajado con dos fuentes principales hoy. Sí, un PDF que se titula Actividades Conta 2026-1, que es el cronograma puro y duro. Las fechas, vamos. Fechas inamovibles. Y luego un documento de texto complementario con los lineamientos del profesor, que por cierto firma de manera muy escueta y digital como @fer. Me encanta ese detalle del @fer. Y bueno, la misión que tenemos hoy es desgranar cómo se fusiona una disciplina tan tradicional y digamos tan cuadriculada como la contabilidad, Y tan temida por muchos. ya te digo. ¿Cómo se fusiona con herramientas actuales como la inteligencia artificial, la creación multimedia y el software ofimático de toda la vida? Y lo fascinante aquí es que el documento de Arfer establece desde el mismísimo primer párrafo una filosofía muy clara. O sea, no se trata de soltar un temario para que la gente memorice fórmulas, las escupa en un examen y se olvide. No, ¿qué va? El aprendizaje se estructura en tres pilares que el texto menciona explícitamente. Tenemos el conocer, que es la base teórica, Lo normal en cualquier curso. claro. Luego el hacer, que es la aplicación práctica en los ejercicios. Y finalmente el convivir. Y este último es el más llamativo en una clase de números. Sí, porque uno piensa en contabilidad y piensa en estar solo frente al ordenador. Exactamente. Pero aquí se refiere a la aplicación de todo este conocimiento en la vida diaria del administrador, haciendo muchísimo hincapié en la toma de decisiones éticas. Vale, pues vamos a desglosar esto porque la hoja de ruta que plantea el programa tiene mucha tela. Muchísima. Son 6 grandes temas. Y lo interesante aquí no son solo los conceptos, sino el ritmo que impone el profesor. O sea, no les da ni un respiro. Es un sprint continuo. Arrancan a finales de abril y a partir de ahí es una entrega casi quincenal hasta llegar a julio. Es un viaje cronológico súper marcado. El tema 1, que tiene su hito el 28 de abril, sienta los cimientos. La base del edificio. Eso es. Definiciones de contabilidad, su relación con otras ciencias y, sobre todo, los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. A ver, detengámonos un segundo en los PCGA, porque quien no esté familiarizado con la jerga contable puede perderse fácilmente. Lógico. Estos principios son básicamente la gramática universal de los negocios. Así como un idioma necesita reglas para que nos entendamos, la contabilidad necesita los PCGA para que cualquier persona que lea un informe financiero sepa que se ha elaborado bajo unas normas estándar. Y no a capricho del dueño de la empresa. Claro, no puedes inventarte cómo registrar un gasto. Sin dominar esa gramática básica, es literalmente imposible avanzar en la carrera. Es como intentar escribir una novela sin conocer el alfabeto, claro. Y casi sin pausa, el 5 de mayo tienen que entregar el tema 2, que da un salto a la contabilidad contemporánea. Entran en juego las NIF, las normas de información financiera. Fundamental. Y con un enfoque muy concreto en las pymes, además de tocar teorías contables actuales. Fíjate que esto es vital en el contexto global de hoy. Las NIF actúan como una especie de capa de traducción internacional. ¿En qué sentido? Pues permiten que un inversor que está sentado en una oficina en Madrid, por ejemplo, pueda coger el balance de una startup en Caracas o en Bogotá y entender perfectamente su situación financiera. Sin tener que aprenderse la legislación de ese país. Exacto, sin empezar desde cero. El programa exige que los estudiantes entiendan cómo su trabajo local encaja de lleno en el panorama internacional. Y eso nos lleva al núcleo duro del curso. Una vez superada la teoría y la normativa, entran de lleno en la mecánica pura y dura, con el tema 3 a finales de mayo y el tema 4 a principios de junio. Aquí es donde los estudiantes se manchan las manos de verdad. Ya lo creo.
Tienen que dominar la naturaleza de la cuenta, los asientos contables y el manejo de los libros principales y auxiliares. Estamos hablando del libro diario, del libro mayor y del libro de inventario. Pongámonos en situación para entender la magnitud de esto, porque suena a burocracia, pero es la vida de la empresa. El libro diario es el registro del día a día, el latido constante. Cada compra, cada venta, cada recibo de luz. Todo se anota ahí. Todo se anota ahí de forma cronológica. Y luego, esa información tiene que fluir obligatoriamente hacia el libro mayor, que agrupa esos movimientos por categorías. Para saber cuánto hay en el banco, por ejemplo. Exactamente, cuánto dinero hay en la cuenta del banco o cuánto se debe a los proveedores en un momento dado. Si un estudiante no interioriza esta mecánica de flujos de información, el resto del proceso se desmorona por completo. Y precisamente para comprobar que el edificio no se cae, llega el tema 5 a finales de junio, que es el famoso balance de comprobación y la hoja de trabajo. Palabras mayores. Tienen que estructurar y aplicar métodos para asegurarse de que todos esos asientos que han hecho cuadran a la perfección. Lo cual no es un asunto trivial, ¿eh? Un error de bulto en un balance de comprobación, en el mundo real, puede tener consecuencias catastróficas. Totalmente. Pensemos en empresas que han presentado balances inflados o desequilibrados por no hacer estas comprobaciones básicas. Las matemáticas tienen que ser exactas, porque un pequeño error de registro al principio se convierte en un agujero negro financiero al final del ciclo. Madre mía, es que la responsabilidad que asumen es enorme. Y el curso remata el 7 de julio con el tema 6, que introduce el proceso de ajustes. El temario especifica que deben manejar conceptos que suenan bastante densos. Bastante. Cosas como ingresos devengados por cobrar, cargos diferidos o gastos pagados por anticipado. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, porque suena a jerga pura para quien nos oye. ¿Qué significa realmente un gasto pagado por anticipado en la práctica? Pues es un concepto clave para reflejar la realidad económica, y la verdad es que no es tan complicado como suena. Imaginemos que una empresa decide pagar el alquiler de sus oficinas de todo un año de golpe. Por adelantado, digamos el 1 de enero. Eso es, el 1 de enero paga 12 meses. No puedes registrar todo ese dineral como un gasto único del mes de enero, porque estarías distorsionando la realidad de ese mes y de los 11 siguientes. Parecería que en enero han tenido unas pérdidas enormes y el resto del año no gastan en alquiler. Tal cual. El arte del ajuste contable consiste en ir reconociendo ese gasto mes a mes a medida que realmente se consume el derecho a usar esa oficina. Es afinar el instrumento para que suene perfecto al final del año. Qué buen ejemplo, la verdad. Al final, este ritmo tan pautado, desde lo más básico hasta esos ajustes finos, previene la saturación del alumno. Es un diseño inteligente, ¿sí? Porque cuando alguien se enfrenta a una disciplina técnica desde cero, intentar asimilarlo todo de golpe es garantía de fracaso. Al parcelarlo así, el cerebro tiene tiempo de digerir la información. Y de ponerla en práctica. Exacto. Pero bueno, ahora toca hablar de cómo el profesor comprueba que esa digestión ha sido un éxito. Y aquí es donde las metodologías de evaluación nos han dejado con la boca abierta. Completamente. Quien espere el clásico examen de desarrollo en papel, sentadito en un pupitre, que se olvide. Descartado desde el minuto 1, el enfoque del profesor Atzfer es abrumadoramente práctico y sobre todo multimedia. Sí, la columna vertebral de las notas son las videoexposiciones. Los estudiantes forman grupos de 4 personas como máximo y tienen que producir vídeos. Pero no cualquier vídeo. Claro, las instrucciones son muy claras. No vale ponerse a leer un papel delante de la cámara con voz monótona y ya está. El documento exige que sean vídeos didácticos, explicativos y que utilicen ejemplos prácticos constantes para ilustrar la teoría. Y hay un detalle de evaluación importante. Sí. Cada estudiante debe identificarse claramente en su intervención para que el profesor pueda aplicar un instrumento de evaluación individual que ya les ha proporcionado. Lo cual demuestra que ya no basta con tener el conocimiento técnico en la cabeza, hay que saber comunicarlo. ¿Qué es lo que falla muchas veces? Claro. En el entorno corporativo actual, un analista o un contable tiene que ser capaz de explicar un balance complejo a un departamento de marketing o a una junta directiva que a lo mejor no tiene formación financiera. Eso es vital. Esta exigencia de hacer vídeos didácticos entrena esa competencia comunicativa de una forma brutal. Sí, pero ojo con las reglas de estos trabajos en equipo, porque hay una instrucción en el documento que es de traca. A ver. Establece que cada tema debe ser expuesto en su totalidad por el grupo
Y cito textualmente una frase que da un poco de vértigo. Dice, así que eres solo un expositor. Ostras. Es decir, si a mitad del semestre 3 de tus compañeros deciden abandonar la asignatura porque no aguantan el ritmo, te toca a ti solo asumir el trabajo de 4 personas y exponer el tema entero en el vídeo. Suena un poco cruel, ¿no? Hombre, visto desde la perspectiva de un estudiante agobiado, puede parecer una regla draconiana, sin duda. Pero si lo trasladamos a la realidad de una empresa, que es para lo que se están preparando, tiene todo el sentido del mundo. ¿Tú crees? Piensa en esto. Si tu departamento tiene que presentar el informe de cierre fiscal el viernes y el jueves 2 compañeros se dan de baja por enfermedad o simplemente renuncian, la agencia tributaria no te va a decir, bueno, entrégame solo el 25% del informe. Ya, la multa te la llevas igual. Exacto. El trabajo tiene que salir adelante, pase lo que pase. Es una lección encubierta de resiliencia y de asumir una responsabilidad absoluta. Una cura de humildad en toda regla, desde luego. Por otro lado, la herramienta reina de todo el curso a nivel técnico es el Excel. El clásico que nunca muere. El profesor lo define en sus lineamientos como un complemento importante de la carrera del administrador y de la contabilidad. Y no lo dice por decir, porque todos los formatos, prácticas y balances que se envían para evaluar van en formato Excel. Y hay un detalle en esto que me parece muy astuto por parte del docente. Los ejercicios son personalizados para cada grupo. Claro, claro. Es una medida preventiva muy lógica. Cuando envías hojas de cálculo para evaluar en remoto, el riesgo de que el grupo A le pase el archivo al grupo B, le cambien el tipo de letra, el colorcito de las celdas y lo entreguen como propio es altísimo. Es lo que haría cualquiera para ahorrarse trabajo, seamos sinceros. Totalmente. Al personalizar los datos y las variables de los ejercicios, el profesor garantiza ese pilar del hacer del que hablábamos al principio. Cada alumno tiene que enfrentarse a sus propios números, sí o sí. Pero a ver, si lo de Excel es interesante y lo de los vídeos rompe un poco los esquemas, lo que viene ahora es un cambio de paradigma brutal en la educación. El documento menciona explícitamente el uso de la inteligencia artificial. Esto es revolucionario. El profesor Adfer invita a los alumnos a utilizar la IA para fomentar el autoaprendizaje, para estructurar sus vídeos e incluso para generar afiches, mapas mentales y conceptuales. En un curso introductorio, integrar la IA de esta manera en vez de prohibirla es algo rarísimo hoy en día. Es un paso muy valiente. Muchas instituciones siguen en esa fase de negación intentando bloquear ChatGPT o herramientas similares. Lo cual es ponerle puertas al campo. Exactamente. Es imposible de controlar. Aquí la estrategia es la contraria. Úsala, intégrala en tu flujo de trabajo, sácale partido. Sin embargo, el documento añade una advertencia que es, a mi juicio, el núcleo absoluto de esta integración. Cuéntame. Dice que todo el contenido generado debe estar avalado por autores de responsabilidad y sobre todo que la información debe filtrarse y ajustarse obligatoriamente a la realidad de Venezuela, a sus organizaciones, instituciones, leyes y reglamentos. Claro, claro, porque tú le puedes pedir a una inteligencia artificial que te haga un resumen sobre la normativa de impuestos corporativos y a lo mejor te suelta la legislación de México o de España simplemente porque es lo que más peso tienen sus datos de entrenamiento en español. Eso pasa constantemente. Si coges eso, haces un copy-paste rápido y lo metes en tu balance en Caracas, la has liado parda. Exactamente. Y esa es la gran trampa de la inteligencia artificial en campos tan estrictamente regulados como la contabilidad o el derecho. Las alucinaciones de la IA o sus sesgos geográficos son reales y peligrosos. Claro, no puedes fiarte a ciegas. Por lo tanto, el profesor no les está diciendo que la IA haga el trabajo por ti y tú te vas a tomar un café. Les está diciendo que la IA te genere un borrador, una estructura, pero tú tienes que ser el auditor crítico que verifique cada coma. Tienes que comprobar que esos datos cumplen con el marco venezolano actual. El alumno asume un rol de curador de información, casi de editor jefe. Eso es. Cambia por completo el enfoque del aprendizaje tradicional. Ahora bien, para que todo este ecosistema de vídeos, Excels, inteligencia artificial y equipos que se quedan a medias funcione sin que reine el caos absoluto, el profesor ha implementado unas reglas de supervivencia Unas reglas muy estrictas, además. y un cronograma que parece diseñado por un relojero suizo. Además, hay que tener en cuenta que todo está enmarcado dentro del sistema SGA. A ver, para contextualizar a quien nos escuche, el sistema SGA suele ser la plataforma institucional de gestión académica, donde se asientan las calificaciones oficiales de la universidad. Sí, el sistema central.
Y estar atado a este sistema implica que los plazos de carga de notas son inamovibles desde la administración. El profesor no tiene margen para alargar las fechas. Y tanto que son inamovibles, el documento avisa en mayúsculas que no se recibirán trabajos después de la fecha asignada. Tienen hitos muy marcados. Repasemos. El 31 de marzo es la primera exposición de teoría contable. El 21 de abril hay entregas de afiches. El 14 de mayo, hojas de trabajo. Y el 16 de junio, una gran evaluación online. Un calendario apretadísimo. Pero lo que me parece fantástico es el consejo pragmático que les lanza el profesor para cumplir con todo esto. Les dice literalmente que ante posibles fallos de Internet, cortes de luz o problemas con el ordenador, tenga plan B, C y D. Es una forma muy directa de cortar de raíz el típico correo de domingo por la noche. El clásico. Ese de, profesor, se me cayó el wifi a las 12 menos 5 de la noche y no pude subir el archivo. Al exigirles un plan B, C y D, les está trasladando toda la responsabilidad de la logística al alumno. Claro, si sabes que tu conexión es inestable, no esperes al último minuto del domingo para subir un vídeo de 1 giga. Vuelve a incidir en esa formación de profesionales que sepan gestionar contingencias. Es el pan de cada día en cualquier empresa de verdad. Y para que no haya excusas con los envíos o con las dudas, la comunicación está hipercentralizada. Nada de andar enviando cosas por WhatsApp, Telegram o mensajes directos por redes sociales. Eso es un acierto. Todo el material, las consultas y las actividades a evaluar deben dirigirse a un único correo electrónico, que es cook.fernandovarillas@gmail.com. Un solo canal. Además, el profesor crea un link específico, que imaginamos que es una carpeta o repositorio en la nube, que los alumnos deben guardar religiosamente en sus favoritos, porque ahí es donde se van a colgar las directrices, los formatos de Excel y las evaluaciones online. Esa centralización evita la clásica dispersión de información, donde un alumno de repente te dice que no se enteró de una tarea porque no miró el grupo correcto de WhatsApp. Tal cual. Un solo correo, un solo link, reglas claras y cero excusas. Pero fíjate que, a pesar de toda esta rigidez germónica con las fechas y los canales, el documento revela una flexibilidad pedagógica muy interesante en los pasos previos a las entregas. Sí, la verdad es que hay un lado bastante constructivo en todo esto. Los lineamientos permiten a los alumnos enviar sus actividades, ya sean los vídeos didácticos o las tablas de Excel, de forma anticipada. Eso es clave. El propósito es que el profesor pueda revisarlo con calma, marcar los errores o los puntos débiles y darle al estudiante la oportunidad de mejorarlo antes de la fecha límite definitiva. Premia a quien se planifica y se pone las pilas con tiempo. Es la diferencia entre un sistema que solo busca penalizar el error en un examen final y un sistema verdaderamente formativo, que utiliza el error como una herramienta de aprendizaje. Que es lo que debería ser siempre. Si te organizas bien, tienes derecho a equivocarte y a corregir antes de que la nota sea inamovible. Y hablando de notas definitivas, hay un último hito en el cronograma marcado para el 14 de julio de 2026. Ya casi al final del semestre. Sí. Se trata de una calificación que el documento denomina apreciación y me parece la guinda del pastel de toda esta filosofía. Esta nota evalúa explícitamente el fiel cumplimiento, ética y responsabilidad. ¡Qué maravilla! Es decir, puntúa el compromiso real y el comportamiento del alumno durante todos esos meses de trabajo. Y esto cierra el círculo perfectamente con ese tercer pilar del que hablábamos en la introducción, el convivir. Cierto. Evaluar la ética y la responsabilidad en una asignatura introductoria como contabilidad y envía un mensaje poderosísimo a los alumnos. ¿En qué sentido? Les está diciendo que en el mundo real no es suficiente con ser un lince cuadrando balances o un maestro de los prompts de inteligencia artificial. Si a lo largo del proceso una persona ignora los plazos, no respalda a su equipo cuando hay problemas o no actúa con integridad profesional, su formación está coja. De nada sirve ser un genio técnico si no eres un buen profesional. Exactamente. La aptitud técnica pierde absolutamente todo su valor si no va acompañada de una actitud ética sólida. Es que es el resumen perfecto. Si damos un paso atrás y observamos todo lo que hemos analizado hoy, nos encontramos ante un diseño académico muy ambicioso. Desde luego. Por un lado, mantiene el rigor tradicional, porque exige dominar desde qué es una cuenta básica hasta cómo hacer ajustes contables complejos. Pero por otro, rompe por completo la burbuja del aula tradicional. Ya lo creo. Didácticos. Y todo esto bajo una presión de fechas reales y planes de contingencia, anclado además en la normativa local de Venezuela. Sin duda es un reto enorme.
Y fíjate, al observar cómo se transforma el rol del alumno en este tipo de entornos, me surge una reflexión final que creo que merece la pena explorar. Adelante. Hemos hablado mucho de cómo el estudiante debe convertirse ahora en un auditor de la inteligencia artificial y en un buen comunicador multimedia. Pero, ¿qué pasa con la figura del profesor? Es una buena pregunta. Si las máquinas ahora pueden generar los ejercicios, resolver las ecuaciones básicas y resumirte los principios generalmente aceptados en segundos, el rol del docente cambia drásticamente. Deja de ser un simple transmisor de datos. Exacto. Quizás el profesor del futuro ya no sea esa persona que se dedica horas a corregir sumas y restas con un bolígrafo rojo en un papel. Puede que su labor evolucione hacia algo parecido a un director de orquesta o incluso un mentor psicológico. Un guía. Alguien que invierte su tiempo no en corregir la mecánica, sino en investigar la integridad de los razonamientos de sus alumnos, en detectar si realmente han aplicado el pensamiento crítico a esos resultados que les ha dado la IA y en guiarles a nivel ético y profesional. Es un cambio de identidad brutal también para los educadores. Pues es una perspectiva fascinante para dejar pensando a quien nos escucha hoy. Si las herramientas hacen lo técnico, nosotros tenemos que aportar el criterio y la humanidad. Ahí radica el valor añadido del profesional del futuro. Será en parte analista de datos, en parte productor de medios y sobre todo auditor de algoritmos. Aplicada. Ahí queda la pregunta. Por nuestra parte, ha sido un placer inmenso desgranar un documento que demuestra que el futuro de la educación ya está aquí. Ya es el presente. Están los temarios de este mismo mes. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando cómo evolucionan sus propias áreas de interés, a no perder esa curiosidad y, ¿por qué no?, a intentar aplicar esa filosofía del conocer, hacer y convivir en cualquier proyecto de aprendizaje que se decida emprender. Ha sido un análisis estupendo. Gracias. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.